buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Usted no puede sintonizar por Win TV en el canal 252. También colocando cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico y ahí usted podrá vernos a las 10 de la mañana en tiempo real o ya diferido a las 9 de la noche. Si usted por H o por R no puede entrar ni a las 10 de la mañana ni a las 9 de la noche, usted se inscribe en YouTube en el otro enfoque con Darío Cuba y usted va a recibir nuestra propuesta, todas nuestras propuestas. Usted le da la campanita, le da like y también lo comparte para nosotros seguir enviándole propuestas nuevas y tener el aliciente de seguir trabajando diferentes temas. Hoy vamos a hablar de energía y cómo las crisis energéticas que se han dado han impactado en la economía dominicana. Vamos a hablar de posibles sustitutos de los combustibles fósiles derivados del petróleo y cómo nosotros podemos buscar alternativa a esta situación. Nos vamos con corte y cuando regresemos, hablando de la energía y las crisis en el sector energético y cómo esto ha impactado en la economía dominicana. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza.
Buenas, estamos en el aire otra vez y usted también lo puede ver por Facebook. Usted puede buscar cananga.tv y suscribirse y ver el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. También los que me siguen a mí pueden vernos a través de la página de Facebook. Le dijimos que íbamos a hablar de energía. ¿Y por qué vamos a hablar de energía y por qué yo hago tanto énfasis en hablar de energía? Primero, todo en el universo es energía. Nosotros somos partículas de energía, estamos compuestos por partículas de energía. Nosotros tenemos energía mientras vivimos. Cuando nos vamos de este planeta, de este plano, pues la energía desaparece. Por eso, la importancia de los pensamientos positivos, porque como energía nosotros atraemos lo que pensamos. Esto no tiene que ver con creencias religiosas o creencias esotéricas o no. Somos energía, estamos compuestos por materia y estamos compuestos por energía. A partir del desarrollo, cuando el hombre sale de la cueva y puede dominar el fuego, el hombre comienza un estadio de desarrollo hasta llegar a la primera industrialización que se da en el año 1765. Y ese proceso de desarrollo, de industrialización, que va el mundo a dar saltos en garrocha, mientras nosotros teníamos que durar cientos de años para llegar de un estadio a otro. Inmediatamente que se da el proceso de industrialización, el hombre comienza a tener mayores niveles de desarrollo y los desarrollos se van haciendo cada día más lentos. Yo, que soy de la década de los 50 y he vivido la década de los 60, 70, 80, 90, 2000, puedo ver y puedo analizar. Anteriormente usted tenía un equipo de música con televisión en su casa. Eso, para ser sustituido, duraba muchos años. Usted se hizo desde muchacho a adulto y veía siempre la misma televisión o el mismo componente que usted vio cuando muchacho. Los radios de batería, recuerdo, eran de una batería Everready, que eran muy grandes. Eso era en los 50, 60, ya a principios de los 60, eran unas baterías acumuladoras que usted tenía que ponerle una tierra. Y usted sintonizaba las emisoras que habían en ese entonces en AM, las de FM eran casi nulas, entonces usted recibía la señal. Este desarrollo energético, el desarrollo energético permite el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico nos permite a dónde estamos. El hombre pasa a la energía de la madera, que es la primera fuente energética que teníamos. O sea, el hombre quemaba la madera para tener calor, cocinar los alimentos, porque energía no solamente es electricidad, energía es todo lo que necesitamos para movernos. Teníamos energía animal para el transporte, las ruedas de la carreta se hacían de madera y entonces a través de bueyes o caballos o mulos o burros jalaban esa carreta y permitía el transporte de los hombres. Esto permite que ya el hombre vaya de un pueblo a otro y vaya interrelacionándose, vaya haciendo negocio y vaya avanzando. A partir de ese desarrollo llega el año 1765, ya se había llegado a un proceso de deforestación tan grande que en Europa no quedaba nada verde.
porque la casa había que hacerla de madera, la madera se utilizaba para quemarse, el jabón se hacía a partir de la ceniza, la madera se utilizaba para el transporte, la cañería de agua era con madera para transportar el agua desde los ríos hacia la casa, y en fin, la madera tenía 1001 usos. Por eso es que cuando Colón llega a América a finales de 1498 y principios de 1500, ya a los albores de 1500, él dice que jamás había visto tanto, un verdor que jamás ojos humanos habían visto, con tanta belleza por ese verdor. Se dice que lo dijo cuando estuvo en el Valle de la Vega Real. También los cubanos lo dicen que lo dijo allá en Cuba. Pero la realidad es la realidad. O sea, esto se mantenía así porque los indios o los indígenas que vivían aquí, le daban una gran importancia a la naturaleza. Ellos vivían de acuerdo a la naturaleza, cosechaban al lado del bohío en forma natural, abonaban la tierra con los desechos de la persona, los excrementos de la persona en el orine, hacían montones, producían y mantenían el hábitat, porque vivían de la caza de la jutía, de algunas aves que habían, de la pesca y de la producción de yuca, casabe, y no deforestaban, vivían acorde con el medio ambiente que los rodeaba. Ya en 1765 se descubre el carbón, por fatalidad para los humanos, y comienzan a utilizarse la energía fósil. Se dice energía fósil porque esta energía se produce, todas las energías que tenemos, se produce a partir del sol, tanto la fósil como la renovable. La energía fósil no es más que materia orgánica fosilizada que han quedado atrapadas ahí, y a través de cientos y miles de años, pues se produce el carbón, se produce el petróleo y se produce el gas natural y el gas también que es derivado del petróleo. Bueno, se extrae ese gas natural, se extrae petróleo y se extrae carbón. Desde que el hombre comienza y descubre el motor de combustión interna, ya, y sustituye la energía que se tenía a través de los ríos, o sea, la hídrica. Ustedes pueden ver esos molinos que habían en Europa, al lado de los ríos, donde daban vueltas para producir, tenían un pequeño dinamo que producía energía, pero no existía el transporte, eso era solamente para utilizarlo en alguna fábrica o alumbrado de algunas fábricas y personas. Y ya cuando se descubre el motor de combustión interna, que se utiliza el vapor de agua para la producción de energía utilizando el carbón, esto permite ya el transporte masivo marino y también en tierra, porque se hace el tren que se va a mover de una ciudad a otra. Esta situación crea un dinamismo económico porque permite el intercambio de productos, o sea, o mercancía, entre ciudades y entre naciones a través de los barcos o a través del tren, entre naciones, principalmente en Europa, porque a través de un tren tú te puedes ir de una nación a otra, pero también en barco te puedes ir de un continente a otro. Esto agiliza, desarrolla el proceso de industrialización. Ahí ya hablábamos en el día de ayer, se escribe La riqueza de las naciones de Adam Smith, después se escribe La crítica
a la economía política de Adam Smith, de Marx. También esto permite un mayor nivel de desarrollo, un mayor nivel de industrialización, hasta llegar al estadio de la utilización del petróleo en 1859, cuando descubren el aceite, primero para utilizarlo en el alumbrado público, en sustitución de la grasa de ballena, que era lo que se utilizaba, y para el limpiado de los fusiles. Este aceite fue transformándose hasta llegar en el combustible que consumimos hoy. Hablábamos en un programa anterior que desde 1859 a 1959, pues en el mundo se utilizaron 227 mil millones de barriles de petróleo. Y desde el año 1959 a 1969 se utilizó la mitad de este combustible. O sea, la mitad. Solamente tuvieron que mediar 10 años para consumir lo que se había consumido en la mitad de lo que se había consumido en 100 años. Ahora, el uso violento del combustible conlleva que en 2.5 años hoy se consuma la mitad de ese combustible que se utilizó desde el año 1959 hasta el año 1959. Lo que indica que nosotros vamos haciendo un uso abusivo de los combustibles fósiles. Inicialmente se entendía que la utilización de los combustibles fósiles no iba a llegar a ninguna parte. Y entonces, y que esto iban a aparecer. O sea, no era que no iban a llegar a ninguna parte, que no iban a crear los niveles de problemas que están creando hoy con el calentamiento global. Entonces, había un consumo violento. Y aquí hablábamos eso en la economía lineal. O sea, se comenzó a desarrollar una economía donde todo se consume, donde todo se bota y nada se transforma. Esta situación creó el problema, ya hablábamos, del calentamiento global. ¿Por qué? Porque ese CO2 en la atmósfera, nada en el planeta, en la vida, nada se pierde, todo se transforma. Cuando quemamos combustible, pues nosotros lo que desprendemos es CO2. Ese CO2 es fruto de la vida. Por ejemplo, los árboles extraen el CO2 de la atmósfera, lo llevan hacia adentro de ellos, lo transforman en alimento, o sea, lo transforman en vida porque absorben. El árbol tiene lo que se llama la fotosíntesis de la luz y la fotosíntesis oscura. La fotosíntesis de la luz es cuando extrae el agua por la raíz, y la fotosíntesis oscura es cuando extrae el CO2 de la atmósfera. Esto lo decompone y lo vuelve hidrógeno, y el hidrógeno lo vuelve azúcares, y los azúcares alimentos, y esto les sirve para la alimentación a los árboles. Pero esto lo vamos a explicar más adelante, un poco más amplio. ¿Y qué ha pasado? Bueno, los países que han podido dominar la tecnología del uso intensivo de la energía son aquellos que han podido obtener mayores niveles de desarrollo. Habemos otros que no hemos sabido aprovechar la tecnología para beneficio de la energía que tenemos, y somos dependientes económicamente y dependientes de combustibles fósiles importados. La República Dominicana, cuando se han producido crisis del petróleo, nosotros hemos vivido situaciones muy complicadas a nivel
de la economía nacional y a través del problema energético. Esto lo vamos a tratar en el próximo punto, porque vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya profundamente de qué ha pasado en la República Dominicana y por qué nosotros no superamos los estadios que nosotros debemos superar para alcanzar niveles de desarrollo mayores a lo que tenemos. Les recordamos antes de ir a la pausa que usted nos puede sintonizar a través de Facebook Live o a través de Facebook, también de Win TV, canal 252, o poniendo cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico, sea este una computadora, un celular inteligente, una laptop, una tablet o lo que sea, pero usted no puede sintonizar. Nosotros nos estamos viendo a nivel global. Usted no puede sintonizar a nivel global. Y puede también vernos esta noche a las 9 de la noche en términos diferidos, porque nos está viendo de 10 a 11 aquí directamente en este momento, pero nos puede ver a las 9 de la noche. Y también, si no nos puede ver a las 10 o a las 9, usted se suscribe en cananga.tv, en YouTube, en el otro enfoque con Darío Cuba, y usted va a recibir nuestra propuesta. Usted se inscribe, le da like, para nosotros siempre tener una propuesta nueva que le estemos enviando. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la crisis energética que ha tenido la humanidad y cómo esto ha impactado negativamente en la República Dominicana. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La primera gran crisis energética que vivió la humanidad, ya lo habíamos hablado anteriormente, fue en el año 1973. Para esa época se inauguraba la primera refinería o la mal llamada Refinería Dominicana de Petróleo. Y digo la mal llamada Refinería Dominicana de Petróleo porque esa no es una refinería, es una destilería que separa 5 subproductos, principalmente fuel oil, ustedes verán por qué el fuel oil, después gasolina, gas propano, RC2 y querosene. Estos son los 5 subproductos que hay. La capacidad nominal de esa refinería era de 50,000 barriles de petróleo al día. ¿Y por qué era de 50,000 barriles? Porque la República Dominicana tenía capacidad de demanda para esa época de 30,000 barriles y se fue creando las condiciones para que cuando aumentara la demanda, ella poder suplir. Inicialmente, y estoy haciendo estas aclaraciones,
se iba a hacer una refinería entre las empresas que estaban aquí, que se conocían como las 5 hermanas, y no era porque estaban en República Dominicana, sino porque eran las 5 hermanas que fijaban los precios del petróleo hasta esa época. Eran la Shell, Texaco, Exxon, Sinclair, o sea, eran 5 empresas a nivel global que ellos determinaban los precios del petróleo. La OPEP, que había surgido a principios de los años 60, pues donde estaba Venezuela, Irak y un sinnúmero de países, no los recuerdo así todos ahora mismo, mantenía una situación de no actuar, de que existía una organización de países productores de petróleo, pero no actuaba haciendo nada. Eso se mantenía como un entramado. Ahora, ¿qué sucede en el año 1973? En el año 1973 se da la guerra del Yom Kippur, y se llama la guerra del Yom Kippur porque es un día de gracia a Dios que tienen los israelitas, y de descanso, no hacen nada, se quedan orando en su casa, y los árabes aprovecharon esa fecha e intervinieron en Israel para tomar territorio que Israel le había tomado en otras guerras anteriores. Esto hizo que los Estados Unidos, Europa, una serie de naciones apoyaran a Israel en esa guerra. También se conoce como la Guerra de los 6 días. ¿Y qué pasó? Los países productores de petróleo árabes, o sea, decidieron presionar a la OPEP y se le puso sanciones a los países que apoyaron a Israel en esa guerra. Los precios del petróleo se dispararon de $2.50 el barril a $11 y algo, o sea, se multiplicaron alrededor de 5 por 5. ¿Qué pasa? Y aquí vengo. El 90 y pico % de la planta que tenía la República Dominicana del sector eléctrico para la producción de energía eléctrica eran a partir de fuel oil. La demanda de combustible era mayormente fuel oil. ¿Y por qué fuel oil? Por eso hacen la refinería de esa época diseñada para que transformara fuel oil. Yo le decía que se iba a hacer una licitación entre las empresas que estaban ahí, pero esa licitación no se hizo. La Shell se le entregó de grado a grado en el gobierno de Balaguer a principios de los 70, finales de los 60, y la Shell decidió hacer una destilería que recibía la Shell fondo del gobierno de Balaguer a través del Banco de Reserva a una tasa de interés del 2%. Ellos cogían ese fondo y iban y le compraban a la Shell Company en Venezuela el reconstituido que iban o el petróleo que iban a traer para acá. La Shell Company se compraba ella misma en Venezuela su petróleo crudo, se lo entregaba a la Shell dominicana, pero ese petróleo se llevaba a una refinería que tenía la Shell en Aruba, le sacaban los 100 y pico de su producto y dejaban un reconstituido que venía a República Dominicana. Ese reconstituido que venía a República Dominicana lo recibía la Shell conjuntamente con el Estado Dominicano, donde eran socios de la destilería que estaba acá, y aquí se comenzaba el proceso de separación de esos combustibles, que en ese momento eran 30.000 barriles de petróleo al día. Cuando se da esta crisis, la dependencia de la República Dominicana de fuel oil era muy grande, aunque el parque vehicular era muy pequeño todavía, pero la dependencia de fuel oil para la generación eléctrica, por eso fue que en el año 1900
70 y algo, 71, cuando el golpe de Estado de Balaguer, de Wessing a Balaguer, Balaguer le dijo: usted es un conspirador impenitente, ustedes lo pueden buscar, por usted haber dado el golpe de Estado en el año 1963. La República Dominicana no es autosuficiente energéticamente porque Juan Bosch había planteado la construcción de la presa de Tavera y la presa de Valdesia para la producción de energía hídrica y el aprovechamiento de esa energía para suplir la demanda energética o de electricidad, que es parte de la energía, porque la energía la tenemos, la química, que es lo que utilizamos para transportarnos, y también tenemos la energía mecánica, que es esa energía eléctrica que nosotros utilizamos para usted poder ver nuestra propuesta aquí en televisión, para poder alumbrarse, poder refrigerar o hacer mil cosas, y ahora está para transportarse también, ya sea en el metro o ya sea con movilidad eléctrica a través de los vehículos eléctricos que se han realizado. Ahora, ¿qué pasa? Se da esa situación y se da la crisis. La República Dominicana, que tiene un 90%, un 90 y tanto por ciento de energía a partir de fuel oil, comienza con los apagones. Comienza Julio Sauri en ese momento a dar apagones financieros, pero no se decían que eran apagones. Ahí surgen la llamada chichigua de Julio Sauri. Se decían que eran que los muchachos estaban volando chichigua, que se tumbó el sistema en tal sitio. Entonces eso comenzó a incidir también en la producción, la producción interna. ¿Por qué? Porque las industrias necesitan energía eléctrica para transformar su producto. Entonces tenían que paralizarse. Esto hizo que muchas empresas comenzaran a comprar plantas. Y se hizo también que una cantidad de negocios para poder subsistir, ya sean colmados, supermercados, los supercolmados como habían en ese momento, necesitaran de tener una planta eléctrica. Ya también los salones de belleza que comenzaban a apuntar una planta, porque el que no tenía una planta estaba apagado, iba a la quiebra, no podía hacer negocio. Entonces ahí se dispara el consumo. La primera planta que comienzan a llegar es a partir de gasolina, pequeñas plantas de gasolina, después la mueven hacia gasoil. Pero esto también conlleva que las ciudades grandes como Santiago y Santo Domingo, o Santo Domingo y Santiago, los niveles de contaminación por monóxido de carbono fueran muy grandes. Esto crea una situación en la economía un tanto complicada, y la República Dominicana llega con ese problema a la crisis de 1979, que es la segunda crisis eléctrica o energética que se da. Pero no reaccionamos, no buscamos alternativas para resolver el problema. Es verdad, la energía renovable eran demasiado costosas. Un panel solar era inviable. Teníamos también lo que se llama la parábola concentradora, pero hay otro problema que se dan, que las energías renovables necesitan ser almacenadas para poder ser usadas posteriormente, porque no hay una forma lógica de transportar esta energía. O sea, ¿cómo yo puedo transportar energía solar si no es en forma de electricidad cuando se produce? Tú no puedes agarrar como agarra la energía química, y tú agarras un camión de gasoil, un camión de gasolina, o un tanquero de gas natural, o un tanquero de gas licuado de petróleo, y transportarlo de un pueblo a otro, o
a través de barco transportarlo de un país a otro. No, la energía que se produce de esta manera hay que hacerla y consumirla inmediatamente o almacenarla en grandes baterías. Esto nos daba un desafío. Comenzaron algunos proyectos ya a finales de los 70, principios de los 80, donde estaba don Eli Pérez metido, que era Solar 1, que comenzaban con el tracker solar, que es unos paneles que vienen en una plataforma que tiene arriba un panelito solar que cuando se acuesta hacia el oeste de noche le da la energía solar en el panelito, el tracker inmediatamente le manda un mensaje y se vira hacia el este para recibir la mayor cantidad de insolación y va dando la vuelta. Pero eran posiciones muy pequeñas, o sea, eran muy puntuales. En la República Dominicana no se hacían las inversiones necesarias, ni las universidades, ni el Estado tampoco hacía las inversiones para investigación y desarrollo en el caso de las energías renovables, que tiene toda una variable para desarrollar. Los pueblos se desarrollan a partir de las investigaciones y desarrollo que puedan hacer. No es verdad que los pueblos se van a desarrollar con las investigaciones y desarrollo que hagan otros pueblos, porque cuando nos llega a nosotros, porque ya esa tecnología o está desarrollada o está ya en su curva de caída. Entonces, hay que tratar de ver cómo nosotros invertimos más en el área de investigación y en el área de desarrollo, lo que se conoce como I+D. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la segunda crisis del petróleo y cómo esta impactó en la economía dominicana. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Usted nos está viendo en este momento por cananga.tv o nos está viendo por Facebook, pero usted se registra en cananga.tv y usted nos va a ver de 10 a 11 de la mañana todos los días de lunes a jueves. También nos puedes ver a las 9 de la noche en términos diferidos. O si no nos puede ver a las 9 o a las 10, usted se registra en YouTube, en Cananga. En el otro enfoque con Darío Cuba, en cananga.tv, y usted va a recibir nuestra propuesta. Usted le da like y usted le da la campanita, siempre va a estar recibiendo nuestra propuesta. Hablábamos de la primera crisis del petróleo y cómo esta impactó en la economía. Recuérdense que la República Dominicana entró tarde al desarrollo industrial. Nosotros dependíamos de la agroindustria, o sea, de lo que se conoce como economía de postre,
de la exportación del café, de la exportación del cacao, en términos brutos, y de la exportación del azúcar, que era la que recibía la caña de azúcar, una transformación. Entonces, nuestros principales ingresos en divisa venían de eso. Ya en el año 1968 se crea la Ley 299 de Incentivo Industrial, que era la ley de sustitución de importaciones que había desarrollado Balaguer, pero con un mercado estrecho que nosotros tenemos. Y recuerden que los costes de producción vienen en lo que se conoce como economía de escala. En el año 1968 nosotros éramos 3 o 4 millones de habitantes, quizás 5, no más. Entonces, era la producción industrial y era de ensamblaje. Era una economía basada en el ensamblaje. Se ensamblaban la nevera Nedoca, se ensamblaban todo, o sea que las piezas se importaban, seguían importándose y era para el mercado nacional. Ese proceso de industrialización lo que hizo era que ponían altos aranceles a los productos que se fabricaban aquí y que eran importados. Si usted traía una nevera General Electric, usted iba a tener unos aranceles demasiado altos y los costes de esa nevera iban a ser tan altos que usted no la podía adquirir. Entonces usted tenía que venir a comprar la nevera Nedoca, que también eran muy caras, aunque fueron neveras muy buenas, porque eran neveras que también eran ensambladas con piezas muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ese desarrollo industrial tiene, como explicamos, un problema que era los aranceles de importación de los bienes que venían a competir con eso. Pero también esos apagones que se daban en la primera crisis del petróleo generan graves problemas. Pero también hay unos costes que se comienzan a transferir a los bienes, que son los costes energéticos. Y en esa alza de precio que se viene dando, transfiriéndole esos costes energéticos a la producción industrial dominicana, pero también a la comercialización y todo, porque si usted tenía un salón de belleza y usted estaba utilizando 1 o 2 galones para poder arreglar la cabeza de una persona, usted tenía que cargarle el coste de ese 1 o 2 galones, además también la factura eléctrica, porque la factura te llegaba, estuviera tú de acuerdo o no con el apagón. ¿Qué pasa en esa situación? Viene la segunda crisis energética en el mundo. Vimos que la primera se da por el tema de la guerra del Yom Kippur. Pues la segunda crisis energética se da por una situación de inestabilidad en Irán, que para esa época lo gobernaba el Shah de Irán. Era una persona que los norteamericanos, a través de un golpe de Estado, lo habían puesto en Irán, y que esa persona, el Shah, era muy afín a los norteamericanos. En Irán se genera una revuelta, que es la revuelta de los ayatolás, y los ayatolás derrocan al Shah de Irán e instauran un gobierno fundamentalista basado en el maoísmo, mahometanismo, creyente en el Corán, y todas sus leyes se basan, pero ellos comenzaron un proceso, se llamaba la revolución de los ayatolás, de nacionalización de la industria petrolera norteamericana, que era la que estaba establecida en Irán, y esto crea que los precios del petróleo se disparen. Pero se da después del triunfo de la revolución iraní, dirigida por los ayatolás, un enfrentamiento entre Irak e Irán. Los ayatolás eran chiitas. Irak es fundamentalmente chiita, pero estaba dirigido por Saddam Hussein, que venía de una minoría sunita. Saddam Hussein comienza a recibir el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de los rusos.
Los rusos tenían el problema de Afganistán y no querían que otras revoluciones fundamentalistas le desestabilizaran y llegaran también a la parte rusa que no era cristiana ni tampoco, sino que eran también seguidoras de Mahoma, y ellos querían ponerle un freno, y los norteamericanos también querían ponerle un freno, y arman a Saddam Hussein. Esto trae un enfrentamiento y una guerra entre Irán e Irak, y como los dos eran grandes productores de petróleo, esta situación dispara los precios del petróleo de $11 a $22 y llegan hasta $25 el barril. Esto crea un problema al interior de la República Dominicana, pues dispara también los costes energéticos y los costes de transportes internos. O sea, los costes energéticos tienen que ver con los costes de transporte internos, y la electricidad que seguía dependiendo aún en gran medida de fuel oil. Y digo en gran medida porque ya se había hecho la presa de Tavera y la presa de Valdesia, y se había reducido la dependencia. Ya a partir de agua se había aumentado a un 10%, un 12%, pero también había crecido enormemente la población, o sea, no con relación a la década de los 60, principios de los 70, se había concentrado gran población en Santiago. Ya Santiago andaba por alrededor de 200, 300 mil personas, y Santo Domingo andaba 1 millón y 1 millón y tanto de personas, y la República Dominicana ya tenía alrededor de 5 millones de personas. Esta situación nos crea un grave problema. Comienza a darse en el mundo lo que Keynes jamás se imaginó, que era la estanflación. Recuerden, en el programa de ayer hablábamos que Keynes había analizado que una economía, cuando había crisis, había bajo nivel de demanda, y como había bajo nivel de demanda, los precios caían, y al caer los precios, entonces cerraban muchas fábricas porque no eran competitivas a esos precios. Las que podían acumular con el tiempo pérdida, entonces esa era la que después, cuando subía la demanda, en ese ciclo era la que podían aprovechar los mejores precios y aprovechar el mercado. Pues Keynes analizó, bueno, cuando se está abajo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene es que hacer obra de infraestructura. ¿Cómo? Haciendo carreteras, haciendo puentes, haciendo vivienda, y esto va a dinamizar, porque va a absorber ese ejército industrial de reserva que no está, como lo decía Márquez, que no está trabajando, lo va a absorber y le va a dar trabajo a ese ejército industrial, y ellos van a comenzar a demandar. Como van a comenzar a demandar, la economía va a comenzar a subir. Entonces él analizaba, cuando la economía sube demasiado, entonces sube la inflación. Y como sube la inflación, porque hay escasez de productos, hay la demanda, entonces el Estado lo que tiene que también intervenir. ¿Cómo? Reduciendo el nivel de empleo del Estado, subiendo la tasa de interés bancaria para hacer más caros los préstamos, para que entonces el sector privado no pueda ir a buscar dinero prestado, y esto comenzaba a estabilizar a la economía. Ahora, ¿qué pasa? Él decía que uno y otro se daban separados. Esto lo analiza Keynes muy bien. Entonces, como se dan separados, él decide que el Estado tiene que intervenir. Viene la intervención del Estado, y aquí ya se va a dar lo que se va a conocer como estanflación, que se va a dar caída de la producción, o sea, y inflación,
inducido por estos costos energéticos. Aquí se va a dar lo que se va a conocer como los petrodólares, que va a ser los depósitos de los países industrializados en los bancos de Estados Unidos y de Europa, y estos bancos necesitan prestar ese dinero a los países de menor nivel de desarrollo, pero que no tienen capacidad en ese momento. Ellos salen a prestarle para que incrementen el nivel de empleo, para que incrementen todo, pero sin proyectos rentables, sino lo que se va a incrementar la nómina pública, los gastos superfluos, se va a invertir en armas de guerra, en cuestiones que no tienen que ver nada con la producción. Esto nos agarra a nosotros con esa segunda crisis del petróleo que se va a dar ahí, y aquí, en esa segunda crisis del petróleo, ya se va a dar lo que se va a conocer como la iniciativa de la Cuenca del Caribe y el proyecto que van a traer a través de la liberalización de la economía vía Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Ahí es que nosotros tenemos que firmar el acuerdo de facilidad ampliada en el año 1983 con el Fondo Monetario Internacional y que nos crea la poblada de abril del año 1984. Después de esa situación, la República Dominicana comienza a utilizar el modelo neoliberal a ultranza. Se crea la ley 8701, que le quita al Estado el servicio de salud y comienza a privatizar todo, que nos lleva a la situación en que estamos, donde la cuchara grande va para el sector financiero que domina esta área y que después vamos a hablar detenidamente de esto. Se privatiza el sector eléctrico, se privatizan las empresas del Estado, porque supuestamente la República Dominicana venía acumulando déficit en el sector energético de 2.000 millones de pesos, pero que hoy, en el 2019, era de 109.000 millones de pesos y que esta administración dice que lo va a bajar a 59.000 millones. Vamos a esperar, vamos a ver lo que sucede, pero ya no es un subsidio al pueblo, sino es un subsidio a las empresas, porque le entregaron todo de forma regalada a las empresas a través de ese modelo neoliberal. La situación se complica en el 2007 con la tercera crisis energética que se da. ¿Y cuál es la tercera crisis de energía? La primera dos se dieron por guerra, la guerra del Yom Kippur y la guerra también que dio en la explosión social que se dio en Irán y la guerra que se da entre Irán e Irak, que eran productores de petróleo. Esta va a ser una crisis totalmente especulativa. Los bancos, la presión del gran capital internacional hace que la ley de Glass-Steagall, que hablamos ayer de esa ley, que surgió después de la crisis especulativa del año 1929 y que prohibía a los bancos de segundo piso invertir en los bancos de primer piso, fue eliminado y fueron eliminadas una serie de control que se permitía, y esto hizo que los bancos comenzaran a especular con petróleo, comenzaron a comprar a futuro petróleo, y esto hizo que el petróleo se disparara de 20 y pico de dólares o 15 dólares que estaba el barril, porque había caído, que había comenzado a subir, hasta 140 y tantos, alrededor de 143, 147 dólares el barril. Esto creó una situación energética complicada que hace que la República Dominicana no entrara en una crisis de devaluación creciente por el acuerdo energético de Petrocaribe, que se me olvidó decir, había sustituido el acuerdo energético que se dio en el 79, que era el acuerdo de San José, que había firmado don Antonio Guzmán con México y Venezuela. El de Petrocaribe
era un acuerdo mucho más flexible porque Chávez quería en ese momento introducir a Cuba y México se negaba porque estaba dirigido por un gobierno de derecha. Entonces fue muy flexible, le daba hasta 25 años para pagar con 5 años de gracia a una tasa de interés del 1% y que la República Dominicana pudiera pagar su factura petrolera que tenía hasta 50,000 barriles, que era la capacidad que tiene la refinería, pero que nada más estaba procesando 30,000 barriles de petróleo al día, con productos nacionales. Esto le permitía a la República Dominicana manejar esa situación y también la República Dominicana para esa época tenía unos niveles muy bajos de endeudamiento, no como relación que la relación que tiene hoy, y los otros subderivados que se necesitaban o productos terminados que se importaban, porque nosotros estamos consumiendo alrededor de 185,000 barriles de productos terminados al día, pues se compraban a través de esos financiamientos y eso nos frenó una situación, pero también vinieron los apagones, vinieron la cola de carro, ustedes lo pueden ver en el año 2003, 2004, finales del 2003, principios del 2004, la cola para el gas, la cola para echar combustible y todo esto. Hemos llegado ya al final de nuestra transmisión y solamente les deseamos que tengan muy buenos días y que mañana a las 10 de la mañana nos sintonicen poniendo tananga.tv. Muchas gracias y hasta mañana.